Bienvenidos una vez más al curso de Derechos Humanos con enfoque en salud a los miembros del Departamento de Salud Municipal de Maipú. Nuevamente con ustedes Bárbara Donaire, que los iré guiando a través de este módulo. El módulo 3 se refiere al derecho a la salud de otros grupos vulnerables. La lección 1 vamos a tratar los derechos a la salud en infancia y en personas mayores. Específicamente, el derecho a salud en la infancia, responsabilidad y demanda de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, derechos humanos en salud y la atención de personas mayores. Vamos a comenzar ahora con la parte de niños, niñas y adolescentes. Derecho humano a la salud de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, como ya lo hemos visto a través de este curso, y por ello es claro que debe garantizarse su acceso en igualdad de oportunidades y trato a todos los habitantes, especialmente respecto de los sectores más vulnerables, cobrando gran relevancia la prevención para su concreción. La infancia es una de las etapas más vulnerables que atravesamos como seres humanos, tanto en términos de situaciones críticas para la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, la constitución psíquica y la construcción de la subjetividad. El derecho a la salud de los niños es uno de los derechos fundamentales de los niños al que debería acceder cualquier niño, independiente del país en que resida. Un derecho vinculado al derecho a la vida, a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana o la igualdad. Al respecto, en el derecho internacional de derechos humanos, se combina a los estados a tomar medidas para reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención médica, combatir las enfermedades, la malnutrición y los riesgos de contaminación del ambiente, asegurar a las madres la atención sanitaria apropiada, desarrollar atención preventiva y dar a los niños discapacitados cuidados especiales, entre otros. Las niñas y niños son titulares de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenciones internacionales que los desarrollan. Además, debido a su vulnerabilidad y necesidad de especial protección y cuidado, los menores de edad, 18 años, entre paréntesis, tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas. La Convención de los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia por 195 países, todos los del mundo, menos Sudán del Sur y Estados Unidos. La Convención tiene rango de ley y su carácter vinculante la hace de obligatorio cumplimiento. ¿Se acuerdan que vimos en los primer módulo hablando de las convenciones vinculantes y los no vinculantes? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño es un documento vinculante, por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Los países firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención en sus leyes nacionales sobre derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Esto quiere decir que si cualquier ministerio o el Congreso establecen una política pública que en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, debe ser incluido todos los aspectos de la Convención. Pero pese a ello, millones de niños son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales en diversos ámbitos. Vamos a hablar de la definición de niño, niña y adolescente. La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 1: para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
El término niño incluye tanto a los niños como a las niñas y a los y las adolescentes de distintos sexos. Cuando se refiere, en virtud de la ley, haya alcanzado la mayoría de edad, se refiere a los menores emancipados, que por alguna u otra razón son emancipados. Por ejemplo, menores de edad que se casen porque la niña está embarazada. Entonces se les concede por ley, es una excepción especial, que sea considerado como mayor de edad. La Organización Mundial de la Salud, según lo que dice la UNICEF, la primera infancia, habla de la primera infancia como es el periodo que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los 8 años de edad. También, por su parte, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como una etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana, de 0 a 14 años, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. También dicen que la adolescencia precoz, que es el menor de 15 años, la adolescencia intermedia, de 16 a 17 años, y la adolescencia tardía, de 18 a 19 años. Entonces, hay diferentes criterios para señalar qué es un niño, niña, y qué las etapas de la adolescencia. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que es la adolescencia intermedia, que va hasta los 18 años, y la parte o sea, entre medio de la adolescencia intermedia y la tardía, pero solo hasta los 18 años. ¿Por qué se debe decir niños, niñas y adolescentes y no menores? Esto es como decir las y los. Pero resulta que desde que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, decir menores, referirse a los niños, niñas y adolescentes como menores no es correcto. ¿Por qué? Porque porque la Convención los pone a los niños en una condición de sujetos de derecho, donde el término menores es entendido desde lo peyorativo del idioma. Es como ponerlos en una categoría inferior a los adultos y no corresponde. En muchos textos y noticias aparece la denominación menores para referirnos a todas las personas menores de 18 años. Esto porque en nuestro país, legalmente, la mayoría de edad se alcanza a los 18, y donde se tiene edad suficiente para ser considerado adulto, poder casarse, manejar, trabajar sin autorización y votar libremente. Pero a partir de la Convención de los Derechos del Niño, se les releva a sujetos activos con derechos propios, y por lo tanto se les debe llamar niños, niñas y adolescentes. Las diferencias fundamentales es que antes de la Convención, previa a la Convención, se tenía una concepción pasiva de la infancia, primando un enfoque de necesidades, entonces mirado por compasión por parte del adulto, el niño, niña y adolescente. Luego de la Convención, cambia el paradigma de la infancia, es ahí cuando se soporta la figura de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, moviéndolo hacia el activo, buscando finalmente una nueva concepción de la infancia. Por lo tanto, a ustedes como funcionarios, cuando se refieran en algún documento de cualquier tipo, escrito por medio de correo, políticas públicas, en un discurso, siempre se tienen que referir a niños, niñas y adolescentes. No pueden referirse a menores. No está bien dicho utilizar la palabra menores. Y es muy importante esto porque como funcionarios públicos, recuerden que ustedes son agentes del Estado, por lo tanto, deben cumplir con la normativa internacional vinculante, que es de obligatorio cumplimiento
porque el no cumplirla se estaría violando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Ese cambio producido, nos basamos en la encuesta nacional de primera infancia, en donde 74% de los encuestados menciona que los niños y niñas son sujetos con opinión propia y poseen grados progresivos de autonomía como sujetos de derecho. Entonces, la autonomía progresiva se refiere que a mayor edad, mayor grado de decisión, mayor autonomía progresiva. ¿Qué significa que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho y no objeto de protección? Significa que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser reconocidos y respetados en sus derechos con igualdad de condiciones que los adultos, con reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de todos los espacios sociales que se desarrollen, en la familia, en la escuela, en la comunidad y otros. Normas internacionales de derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños tienen derecho a igual protección social. Esto en la parte universal. Y en la parte regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor de edad requiere como parte de su familia, de la sociedad y del Estado, en su artículo 19. El artículo también 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales hace mención que a la reducción de la mortinatalidad, de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. También al mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguren el acceso a todos a la atención de salud. Hay una observación del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es la observación número 14, que establece que el derecho a la salud no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como son el acceso a agua limpia, potable y a las condiciones sanitarias adecuadas, al suministro de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo, medio ambiente, el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué me refiero a todas estas normas internacionales? Porque recuerden que estas normas son vinculantes en materia de derechos en nuestro país. Todas están, todos estos documentos se los dejo en los documentos complementarios de la capacitación. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, los niños deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a los servicios para la prevención, el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. También enfatiza en particular que los Estados parte adopten las medidas apropiadas para la reducción de la mortalidad infantil y en la niñez asegurar a todos los niños la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y medicina dispone que cuando conforme a una ley un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento referido a una intervención médica, deberá requerirse la autorización de su representante, de una autoridad o de una institución designada por la ley. Añade que la opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto o más determinante en función de su edad y su grado de madurez. Es decir, a mayor edad, más madurez, entonces por lo tanto se considera
cada vez más la opinión del menor a medida que avance su edad. También tenemos como norma internacional no vinculante las opiniones de diversas organizaciones, que yo tomé la de la Asociación Médica Mundial. Establece una declaración a fin de establecer directrices éticas que guían a los médicos en el trato que se debe dispensar a los niños, niñas, en la atención de salud prestada en el ámbito de la salud. En sus artículos 27 y siguientes prescribe dignidad del paciente. El paciente niño debe ser tratado siempre con tacto, comprensión y con respeto por su dignidad y vida privada. Se debe hacer todo lo posible para evitar o, si no es posible, disminuir el dolor y o sufrimiento y mitigar el estrés físico o emocional en el paciente niño. El niño que padece una enfermedad terminal debe recibir asistencia paliativa apropiada y toda la ayuda necesaria para que tenga una muerte lo más digna y aliviada posible. También tenemos otras declaraciones en la materia que yo se las puse acá, están con el link de cada una de ellas, que es la Declaración sobre Maltrato y Abandono del Niño, también la Declaración de Ottawa de los derechos, el derecho del niño a la atención médica, y también sobre la salud del niño. Están todas en el material también complementario. También, desde otro ángulo, la Convención de los Derechos del Niño no se refiere específicamente al derecho de los menores a decidir sobre su propio cuerpo. Dispone que la sociedad debe prepararlos para tomar decisiones en forma gradual. Se refiere a la autonomía progresiva. Y en su preámbulo establece que la protección de los niños, que los niños reciben por su situación de inferioridad meramente transitoria, tiene por finalidad resguardar básicamente su dignidad, preparándola para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad y para una vida independiente en sociedad. Entonces, si el cuidado de la salud forma parte de un derecho personalísimo concerniente al niño, es lógico que una de las primeras responsabilidades que corresponde atribuirle es el cuidado del propio cuerpo y salud. Derechos y principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención establece 3 derechos: el derecho de protección, o 3 grupos de derechos, perdón, que son el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral. También el de provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente estable, o los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y de participación, como el derecho a su identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar con libertad. Estos derechos también se basan a su vez en 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, y el derecho a la participación. El derecho a la no discriminación, que es el artículo 2, dice que la convención es aplicable a todos los niños, cualquiera sea su raza, religión o habilidad, sin importar lo que digan o piensen, cualquiera sea el tipo de familia que venga, sin importar de dónde viven, el idioma que hablan sus padres, si son niños o niñas, de qué cultura provienen, si tienen una discapacidad, si son ricos, son pobres. No hay causa que justifique el trato desigual a los niños. Con respecto al principio de observar siempre el interés superior del niño, cuando se va a tomar una decisión que puede afectarlos, el que debe de pensar quién tomará la decisión es en beneficio de los niños y niñas. Los adultos deben de hacer aquello que es lo mejor para ellos. Las decisiones deben pensar la forma en que éstas le pueden afectar. Este principio lo podemos observar, por ejemplo, en la creación de nuevas leyes, políticas de gobierno, presupuestos destinados a la niñez.
También el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, tienen derecho a vivir, obviamente. Los gobiernos deben asegurar que crezcan y se desarrollen saludablemente. Y el principio de participación y ser escuchado. Cuando se toman decisiones que les pueden afectar, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a decir lo que piensan y su opinión debe ser tomada en cuenta. Esto no significa que pueden decirle a sus padres qué hacer y qué no hacer. La convención busca que los padres escuchen las opiniones de los hijos y que los involucren en la toma de decisiones. La convención no da a los niños autoridad sobre los adultos, al contrario, la convención los reconoce que el nivel de participación en las decisiones debe ser apropiado a su nivel de madurez. Aquí tenemos una infografía de la UNICEF que se refiere a los 25 años de la celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño y habla de los logros alcanzados, que señala, por ejemplo, que aumentó la proporción de vacunas del programa ampliado de inmunización financiada por los gobiernos de la región, desde el 2002 de un 82.2% hasta el 2011 de un 89.3%. Siempre cuando se hacen estudios van un poco atrasados porque los estudios demoran años, ya los trabajos terrenos demoran años, entonces siempre salen como desfasados los años. Habla que la situación de la niñez y de adolescencia en América Latina y el Caribe con relación al derecho a la salud muestra avances en materia de inmunización y controles médicos regulares, aunque refleja desafíos pendientes en cuanto a maternidad y adolescencia. Ese derecho está consagrado en los artículos 24 y 25 de la Convención. ¿Qué deudas quedan? La maternidad de los adolescentes apenas se ha reducido en la última década. La situación se expresa con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos y menor nivel de educación. Si se compara esta problemática con el resto del mundo, la región solo es superada por los países africanos. Las políticas sociales, países con avances significativos hacia el acceso universal a la salud, está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Perú. Y específicamente se habla de Chile, del Plan Auge, de los tratamientos y enfermedades prioritarias. Ahora les voy a poner un video sobre los derechos de niñas y adolescentes y de la Convención. ¿Te cuento una idea revolucionaria? Los niños y las niñas son seres humanos e individuos con sus propios derechos. Tienen el derecho a ser protegidos, a crecer, jugar, aprender, desarrollarse y prosperar. ¿Qué te parece? Suena lógico, ¿no? Yo tenía 12 años cuando esta idea inspiró a los líderes del mundo a asumir un compromiso inédito que cambió la historia de todos los niños alrededor del mundo. Y por supuesto, también cambió la mía. Hace 30 años, la Convención sobre los Derechos del Niño transformó la manera de mirar a la infancia y concretó la promesa de proteger y hacer realidad los derechos de todos los niños, sin importar su nacionalidad, etnia o género. La Convención tiene una convicción profunda, que los niños no son personas pequeñas que pertenecen a sus padres, o personas en formación. Todos los niños, sin importar nuestra condición ni nuestro origen, debemos poder sobrevivir y desarrollarnos. Nunca sufrir discriminación, nunca. Debemos ser protegidos de la violencia. Y todas las decisiones deben tomar en cuenta lo mejor para nosotros. Tenemos derecho a participar y a ser escuchados. Uruguay es el país donde se jugó el primer mundial de fútbol. ¿Vos sabías que también fue uno de los primeros en comprometerse con nuestros derechos? Desde aquel entonces ha dado grandes pasos para cumplirlos. Pero quedan muchos desafíos para que cada niño, niña y adolescente podamos disfrutar de nuestra infancia, de ser niños. En 30 años el mundo ha cambiado. Pero nuestros derechos siguen siendo muy importantes.
Hoy hay nuevas amenazas. Y también nuevas oportunidades. Desde UNICEF seguiremos trabajando sin descanso para que esos derechos no queden en papel, sino que sean impulsados desde el Estado y velados por toda la sociedad. Seguiremos trabajando en cada rincón para cumplir con la promesa de la Convención y que cada niño y niña tenga el derecho a tener su infancia. ¿Renovamos esta promesa juntos? Para no dejar a ningún niño atrás. Y no dejar a ninguna niña atrás. Esta es un video de la celebración de los 30 años de la Convención, que fue realizada en Uruguay, que fue el primer país, uno de los primeros, fueron 3, en firmar la Convención. Condición jurídica de las personas menores de edad. La sanción de la Convención de los Derechos del Niño por parte de la comunidad internacional ha determinado la consagración de un nuevo paradigma respecto de la condición jurídica de las personas menores de edad, que dejaron de ser visualizadas como meros objetos de tutela familiar y pública y pasaron a ser consideradas como sujetos de derecho, esto es, titulares de derechos, de responsabilidades específicas, sujetos en desarrollo que en forma progresiva van adquiriendo la capacidad de ejercer directamente sus derechos y de ir asumiendo las responsabilidades. Esta reformulación encuentra sus génesis en la resignificación del universo de las relaciones de los niños con el mundo adulto. Eso es lo que significa ser considerados como sujetos de derecho. Estos titulares de derechos y responsabilidades específicas sujetos del desarrollo en forma progresiva van adquiriendo la capacidad de ejercer directamente sus derechos y de ir asumiendo las responsabilidades. Esta nueva conceptualización de la condición jurídica de las personas menores de edad implicó cambios sustantivos en un amplio elenco de institutos jurídicos. Por ejemplo, los denominados supletorios, como se les decía, de la capacidad de las personas menores de edad, la patria potestad, la tutela, e impactó en extensos territorios jurídicos. El reconocimiento de un derecho implica concederle a una persona una cierta facultad de obrar. Es deber de los padres asistir a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, pero son estos los que están legitimados para obrar, los que deben manifestar su voluntad y no resulta procedente suplir la voluntad de las personas menores de edad recurriendo a la voluntad de los padres. La condición de las personas menores de edad en salud. El efectivo ejercicio de los derechos del niño en el ámbito de salud requiere que la interacción entre los profesionales de la salud, los padres o responsables y los niños se estructure de acuerdo con este nuevo paradigma jurídico, lo que exige la implementación de dispositivos que garanticen su derecho de acceso a los servicios de atención, de recibir información, de expresar su voluntad y de que ésta sea debidamente atendida en un marco de confidencialidad. Estos derechos tienen como contrapartida los correlativos deberes de los profesionales de la salud, quienes deben brindar a los niños y adolescentes una atención de calidad que asegure el respeto de sus derechos. A su vez, los servicios de salud deberán garantizarle el efectivo acceso a una atención de calidad mediante servicios adecuados que atiendan sus particularidades. ¿Qué es el interés superior del niño y la niña? Se entiende por interés superior del niño el disfrute y satisfacción de sus derechos. Conforme a este principio, todo niño, niña y adolescente tienen derecho a que en las actuales actuaciones
y decisiones que les afecten, sea que ellas provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas o de los padres o las personas que lo tengan legalmente bajo su cuidado, se evalúen las posibles repercusiones que dicha actuación o decisión en el niño o niña, y que entre diversas decisiones posibles se elija aquella que satisfaga de manera más efectiva su interés superior, entendido como el disfrute y satisfacción de sus derechos. Este es un concepto que se utiliza mucho, que siempre en cualquier decisión que se tome de manera judicial, en políticas públicas, en el quehacer diario, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, se vele como disfrute y satisfacción sus derechos, y se debe tomar en cuenta que todas esas decisiones satisfagan de manera efectiva el interés superior del niño o niña. Un ejemplo claro es cuando se establecieron las restricciones de la cuarentena, con los permisos que se debían solicitar. Había un permiso especial para que los niños y niñas visitaran a los padres o madres cuando estos están separados. Cuando vino la restricción más severa de la cuarentena y se disminuyeron los permisos, se eliminó el permiso del niño o niña para visitar, para que los niños se trasladaran de una casa a otra. Hubo una polémica tremenda porque decía, ¿cuál es el interés superior del niño? ¿Que el niño visita a los dos padres, o el interés superior es la salud, que no se esté trasladando para que no se contagie? Entonces hubo una suspensión. El interés superior en un momento fue la salud de los niños, y después se flexibilizó porque hubo toda esta polémica y se dijo, no, ¿saben qué? El interés superior por su sanidad mental, porque hay incluso niños que están, se les vulneran sus derechos si se quedan en un determinado lugar, en el hogar, bien sea de la madre o del padre. Entonces se flexibilizó un poco los traslados de los niños, que podía ser una vez a la semana entre una casa y otra. Entonces siempre se tiene que velar por el interés superior del niño. También no podían salir en tiempo de cuarentena, y por el interés superior del niño, y por su salud mental y por todo lo que estaban viviendo durante tanto encierro, se estableció días o horarios específicos para que los niños puedan salir en las zonas de cuarentena. En Chile, ¿qué avances en la protección universal de niños, niñas y adolescentes hay? Primero tenemos la creación del Servicio Nacional de Menores. En materia de protección encuentra un marco orientador en los postulados de la Convención sobre Derechos del Niño y en otros cuerpos legales, que definen institucionalmente la voluntad del Estado de otorgar vigencia y operatividad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, y conforme a la función específica del CENAME, en materia de protección, se orienta a quienes en el rango de 0 a 18 años han visto vulnerados sus derechos, se encuentran en situación de riesgo y o vulnerabilidad y tienen comprometida la plenitud de su desarrollo. Hay otras leyes que se han creado, que por ejemplo la ley de menores, con sus actualizaciones. También se estableció en la ley número 19.585 el fin de la distinción entre niños nacidos dentro o fuera del matrimonio. También en la creación de los tribunales de familia, la legislación especial sobre responsabilidad penal adolescente, la creación del sistema Chile Crece Contigo, a través de la ley 20.379, también las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, con especial foco en niñez y adolescencia, de la ley 20.422, también en la ley 20.539, la prohibición al trabajo de menores de edad en establecimientos industriales y comerciales. También la protección a la maternidad, en la ley 20.545. La norma para erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas, de la ley 20.066,
la sanción del acoso sexual infantil, pornografía y posesión de material pornográfico infantil, de la 20.526, tipificación del tráfico y trata de personas como delito, de la 20.507, definición e inhabilidad de condenados por delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes, de la ley 20.594, crea también se crea el seguro para acompañamiento de niños y niñas enfermos, de la ley 21.063. Y como vemos, son todas leyes de años muy recientes, no son leyes muy antiguas. Imagínense cuando no existían estas leyes, cómo eran vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También han habido muchos avances en diferentes materias que tienen que ver con las demandas de los niños y niñas y adolescentes en relación a la salud. Han habido avances significativos, pero existen problemas que afectan todavía a los menores de edad y los cuales el país está como en adebe, como es en el consumo de alcohol, la malnutrición por exceso y la ausencia de tratamiento de enfermedades mentales, donde el estudio de Senda, el alcohol como estimulante, se ha aumentado el consumo por parte de la población adolescente y tiene una tendencia a ir aumentando. También en el consumo de la marihuana ha tenido un incremento significativo del 13 al 30.6% de consumo anual. Entre los años 2003 y 2013 se aumentó de manera muy significativa. Y la malnutrición por exceso ha vuelto a ser un problema recurrente entre los niños menores de 6 años del país, alcanzando el sobrepeso un 23.5% y de 10.3% de obesidad en el año 2013. Con respecto al sistema previsional de salud al que pertenecen, la afiliación al Fondo Nacional de Salud, FONASA, de niños y niñas, aumentó de un 70 a un 80.4% desde el año 90 hasta el 2013. También hay un quiebre en la tasa de mortalidad infantil cuando surge el Plan de Garantías Explícitas de Salud, que cubre 80 enfermedades, muchas de las cuales afectan recurrentemente a los niños, niñas y adolescentes. Así como también el Programa Nacional de Inmunizaciones, la tasa de mortalidad infantil disminuyó, alcanzando un valor de 7.4 por 1.000 nacidos vivos en el año 2012, mientras que la cifra era de 16 por 1.000 nacidos vivos anteriormente. Este progreso se explica tanto por las mejoras en las condiciones sociales y económicas, como los avances en cuidados perinatales y el control de malformaciones congénitas. Respecto al embarazo adolescente, según las cifras de CACEN del 2013, se constata una vinculación con el ingreso de los hogares, ya que los niños y niñas cuyas madres tenían menos de 18 años al momento de su nacimiento, el 39% pertenecen a hogares del primer quintil. Esa cifra disminuye al 4.4 al considerar el quinto quintil. Ahora veamos los derechos del niño hospitalizado. Hay una norma general administrativa, la número 4, de los derechos del niño hospitalizado. La hospitalización no debe inhabilitar los derechos de los niños. Los hospitales deben velar porque los derechos de los niños sean aplicados en la vida diaria de los niños hospitalizados, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Esta norma establece normas generales para la atención del niño hospitalizado, considerando que la hospitalización de un niño presenta situaciones médicas, tecnológicas, materiales, profesionales, legales, sociales y económicas que interactúan en el proceso de recuperación de la salud.
Esta es una infografía de la UNICEF donde toma en cuenta esta resolución. Hace una infografía que es bastante extensa, está dentro de los materiales entregados de la capacitación, y yo tomé algunos aspectos que considera necesarios como resaltar. Aquí señala en los antecedentes que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, cuyo objetivo es hacer valer y reconocer la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los niños. Los hospitales deben velar para que los derechos sean aplicados en la vida diaria de los niños hospitalizados, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Esto está establecido, lo va concatenando con los artículos de la Convención, aquí por ejemplo el artículo 6 y el artículo 24, que uno es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el 24 tiene que ver con el derecho al más alto nivel posible de salud. Dice que el derecho del recién nacido a hacer apego al nacer y a permanecer con sus padres día y noche. Esto lo concatena con el artículo 9 del derecho al niño a permanecer con sus padres. También habla del derecho del padre de estar presente en el nacimiento de su hijo. También que el niño hospitalizado tiene derecho a ser amamantado por su madre. En el artículo 7 se refiere a que el niño tendrá derecho desde que nace a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. El niño, cuando está hospitalizado, debe llevar una identificación y ser llamado por su nombre. Debe tener caracteres claros, legibles, que lleven el nombre del niño, ya sea en su pijama o en su cama. Crear el hábito entre los equipos de salud de dirigirse a los niños por su nombre. Es decir, no pueden decirle la niñita, el niñito, chiquitito, chiquitita. Deben, porque es una violación de sus derechos, no llamarlo por su nombre. El niño hospitalizado tiene derecho a permanecer en un lugar seguro y adecuado para la rápida mejoría de su enfermedad. Hubo un caso muy sonado hace muchos años atrás de un niño que lamentablemente falleció producto que estaba en una cama inadecuada para su tamaño. Entonces, eso es un derecho que tienen los niños. No pueden decir es que no hay camas disponibles, hay que velar por que el niño esté hospitalizado en una cama segura, de acuerdo a su tamaño, para que sea más rápida su recuperación. Un niño hospitalizado tiene derecho a que se considere la opción de evitar la inmovilización en caso de no poder lograrlo, hacerlo de manera lo más adecuada. Aquí hay que tener muy en cuenta, se han visto casos muy sonados, de menores o niñas menores de edad que si el niño está restringido por algo legal, porque está detenido y es llevado a un centro de salud, no se le puede poner esposas. Si hay que inmovilizarlo, bien sea por una cuestión legal, porque corre peligro de que se escape, puede ser un menor de 17 años, por ejemplo, hay que buscar las maneras de inmovilizarlo, pero no se le pueden poner esposas, ¿ya? Esto sería un abuso y un perjuicio a su dignidad, sería un trato negligente. El niño hospitalizado tiene derecho a ser informado respecto a su enfermedad y la forma en que se realiza su tratamiento. Bueno, esto de acuerdo a su edad, obviamente hay que darle la información al niño. ¿Ya? Tomar en cuenta las opiniones en función de su madurez. Hay que explicarle con palabras más sencillas si es más chiquitito, y más grande decirle efectivamente lo que tiene. No se le puede decir como escondido de los papás, a los papás solamente qué es lo que tienen. Tienen que informarles un derecho que tienen los niños porque son sujetos de derecho. Ojo con no informar
el estado de salud, explicarle con palabras sencillas, no tan impactantes, depende de la madurez del niño, cuál va a ser su tratamiento, qué es lo que tiene, qué es lo que le va a pasar, si va a sentir dolor, si se le va a hacer alguna intervención, por qué se le debe hacer la intervención, ir explicándole acorde a su edad la evolución de su enfermedad y también lo que tiene. El niño tiene derecho a optar sobre las alternativas que otorgue el tratamiento según la situación lo permita. O sea, tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten y teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño también en función de su edad y su madurez. Darles alternativas de tratamiento. Yo vi un caso de los padres que no querían que al niño se le hiciera una transfusión de sangre. El niño tenía como 14 años y como los padres habían dicho que no se le iba a hacer el tratamiento. Pero se pidió un recurso de protección para el menor, porque el niño sí quería, ¿ya? Entonces, esto fue hace varios años atrás. Se intentó un recurso de protección y se le preguntó al menor y se tomó en cuenta su opinión que él sí quería hacerse la transfusión porque quería mejorarse y seguir viviendo, porque en este caso su vida dependía de eso. Los niños hospitalizados tienen derecho a la privacidad. El niño no será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales en su honra o en su reputación. En una investigación que yo llevé a cabo hace un par de años atrás sobre violencia obstétrica y trabajé en terreno haciendo muchas entrevistas, me encontré una de lo que levanté en las entrevistas es que a las entrevistadas menores de edad, una de las cosas que más les afectó fue la falta de privacidad de las niñas embarazadas, que estaban expuestas a veces a los grupos de estudiantes que estaban expuestas, no habían cortina, y los menores tienen una forma diferente de ver las cosas, tienen más pudor que una persona adulta que a lo mejor ya ha tenido hijos, pero cuando hay una niña de 14 años en una sala de maternidad y que está a la vista de todos, no tiene privacidad, se le afecta sus derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la privacidad de los niños y niñas hospitalizados. Y el derecho a la educación, que esto es generalmente para los niños, generalmente en los hospitales, los niños que tienen una larga estadía por alguna enfermedad, se les debe obviamente respetar el derecho a educación, y eso lo vemos en todos los hospitales y clínicas del país, que incluso hay escuelas dentro de los hospitales. Pero si el niño tiene una estadía de un tiempo y él necesita estudiar por cualquier cosa, se le debe es un derecho que tiene el niño. A partir de esto sería bueno analizar, como dije en la infografía, de qué otra forma vulneramos los derechos del niño hospitalizado, que esta sea una invitación a reflexionar, a pensar, a cambiar nuestra mirada y actuar siempre respetando los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a políticas públicas, voy a nombrarle dos políticas que son importantes en materia de niños, niñas y adolescencia, que es la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, del 2015 al 2025, para el reconocimiento y empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos con pleno derecho. La política es que para todos los niños, niñas y adolescentes, sus familias, cuidadores y cuidadoras y comunidades podamos vivir en igualdad de acuerdo a los derechos consignados en la Convención de los Derechos del Niño. Es tarea de todos, de la sociedad civil, del Estado. De acuerdo a la política, no hay verdadera democracia si nuestro bienestar no se respeta ante todo. Esta política apunta a generar un nuevo trato para la niñez y adolescencia en Chile. Y aquí les voy a poner un video de lo que es la Política Nacional de la Niñez. Política Nacional de Niñez y Adolescencia. La Política Nacional de Niñez y Adolescencia se inicia una vez creado el Consejo Nacional de Infancia en marzo del 2014, cuya misión es asesorar a la presidenta en todo lo que tenga relación con la formulación de políticas, programas, planes relativos a garantizar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel global y local, y servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencia asociados a dicha materia. De esta manera, en el año 2014 se realiza una participación ciudadana en donde se incluyen a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales que ejercen su derecho a ser oídos a través de 3 instancias, las cuales son mesas técnicas específicas, conformada por especialistas y representantes de organizaciones sociales y gubernamentales, tales como indígena, discapacidad, migratoria, prevención de violencia y diversidad sexual. Diálogos regionales por la niñez y la adolescencia. Diálogos realizados en las 15 regiones del país para descentralizar y valorar los diálogos locales. Encuentro Nacional, Yo Opino, es mi derecho. Este encuentro tuvo por objetivo conocer las opiniones de niños, niñas y adolescentes de todo Chile que fueron consideradas en la nueva política de niñez y adolescencia en su plan de acción. Enfoques de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Enfoque de derecho. Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, considerándolos personas competentes en la vida familiar y social. Enfoque de desarrollo humano. Este enfoque evalúa las políticas públicas e instituciones en función de las capacidades del ser humano. Enfoque de curso de vida. Considera la trayectoria de desarrollo desde su gestación hasta los 18 años, disponiendo de garantías para facilitar su potencial. Enfoque intercultural. Es el reconocimiento de la diversidad cultural, el cual necesita medidas especiales para el cumplimiento de sus derechos. Enfoque de género. Conjunto de prácticas, símbolos, estereotipos, normas y valores sociales que se construyen a partir de la diferencia sexual. Los principios rectores de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Sujeto de derecho. Interés superior del niño y la niña. Autonomía progresiva. Igualdad y no discriminación. Participación y derecho a ser oído. Vida, desarrollo y entorno adecuado.
rol del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto en la garantía de sus derechos. Bueno, esa es la política que está actualmente vigente. También tenemos el Sistema Integral de Protección a la Infancia, Chile Crece Contigo. ¿Qué es Chile Crece Contigo? El objetivo de esta política pública es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias a través de acciones y servicios de carácter universal y focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Esta articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños hasta los 8 o 9 años de edad. Los niños se integran al sistema cuando sus madres realizan el primer control de embarazo en el sistema público de salud. Ahí se inicia su acompañamiento personalizado, la trayectoria de desarrollo que llega hasta el término del primer ciclo básico de vida. Establece garantías de acceso, ayudas técnicas a la cuna, jardines infantiles y el subsistema seguridad y oportunidades para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. También establece un acceso preferente a toda la red de servicios y prestaciones sociales. El sistema de prestaciones van dirigidas a todos los niños, tiene un componente 1 dirigido a todos los niños menores de 4 años o más y las familias. Tiene un programa educativo, ¿ya?, de informar y educar y sensibilizar acerca de los cuidados infantiles, crianza respetuosa, estimulación, favoreciendo el desarrollo de entornos familiares y comunitarios positivos que contribuyan al máximo despliegue del potencial de los niños y niñas en la primera infancia. Tiene algunos programas de, por ejemplo, de materiales de estimulación, videos, cartillas educativas y otros de materiales de apoyo a la infancia que se encuentran en la página de Chile Crece Contigo. También tiene un Fono Infancia, que es asistencia telefónica gratuita y con cobertura nacional en temáticas de crianza, cuidados y desarrollo infantil. Tiene un componente 2, que es un programa de apoyo de desarrollo biopsicosocial, ¿ya?, que es el PADB, que es acompañamiento en los controles de salud, activando mecanismos de alerta. Este está compuesto por fortalecimiento de los cuidados prenatales, atención personalizada del proceso de nacimiento, atención integral del niño o niña hospitalizado, fortalecimiento de los controles de salud del niño, con énfasis en su desarrollo integral. También los niños en situación de vulnerabilidad que presentan riesgos en su desarrollo, acciones educativas de apoyo a la crianza, como talleres de fomento de las competencias parentales, que es denominado Nadie es Perfecto. También tiene programas de implementación en las maternidades públicas del país. Tiene un componente también de prestaciones diferenciadas a niños que tienen niños en situación de vulnerabilidad, o sea, prestaciones garantizadas a niños, sus familias que pertenecen a hogares del 60% más vulnerables del país. Y tienen ayudas, obviamente, técnicas. Están las oficinas locales de la niñez, que son 12 pilotos de oficinas locales. Van a ser un lugar de encuentro positivo, respetuoso de los niños, niñas y sus familias y la comunidad en que viven, propiciando la protección integral y promoción de los derechos de los niños y la prevención de su vulneración. Y aquí un video para terminar esta parte de la niñez de lo que es Chile Crece Contigo.
¿Qué es Chile Crece Contigo? Es el subsistema de protección integral de la infancia del Estado de Chile, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, que acompaña a niños, niñas y sus familias, desde la gestación hasta los 9 años, con el objetivo que puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo. El apoyo comienza desde el primer control prenatal. La mujer y quien la acompaña reciben una atención integral de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Controles de salud integral, detección de riesgos, derivación a Red Comunal de Chile Crece Contigo si corresponde. Además, Chile Crece Contigo entrega material educativo de apoyo a la gestación y a la paternidad activa. A lo largo de la gestación se realizan talleres de preparación al nacimiento, la lactancia, el uso de los implementos del ajuar y hay una visita para conocer el espacio donde se realizará el parto. Cuando llega el momento del nacimiento, Chile Crece Contigo otorga una atención respetuosa y personalizada. Cuida la intimidad de la madre, el manejo del dolor, la participación activa del padre o de quien la acompañe. Una vez que tu guagua nace, fomentamos el contacto piel a piel y la lactancia materna exclusiva. Cuando la familia deja el hospital, Chile Crece Contigo entrega el ajuar del programa de apoyo al recién nacido. En él se incluyen una cuna corral armable, un portabebé tipo Maytai, cojín de lactancia, móvil de estimulación, alfombra de goma Eva, material didáctico y otros apoyos para promover el desarrollo de tu guagua en sus primeros meses de vida. Asimismo, Chile Crece Contigo fortalece los controles de salud de tu hijo o hija, en los que se monitorea su desarrollo integral, se entregan materiales de estimulación y educación a la familia en temas de la crianza cotidiana. Durante el primer año de vida, niños y niñas asisten a talleres que favorecen su desarrollo motriz y del lenguaje. También reciben apoyo los niños y niñas que necesiten un refuerzo para lograr su máximo desarrollo, en diferentes modalidades de estimulación. Salas de estimulación, ludotecas, servicios itinerantes, atención domiciliaria. Cuando niños y niñas se encuentran hospitalizados, fomentamos el cuidado integral para facilitar su desarrollo, bienestar y recuperación, favoreciendo el acompañamiento del niño o niña por la madre, padre o cuidador en horarios diurnos y nocturnos, cuando las condiciones clínicas lo permiten. En tu centro de salud existe también el taller Nadie es Perfecto, de habilidades parentales para padres, madres y cuidadores, para apoyarles en la crianza y desarrollo de los niños y niñas a su cuidado. Por otro lado, Chile Crece Contigo apoya la construcción de espacios públicos infantiles en los barrios, como plazas y otros espacios, para que los niños y niñas hagan lo que más les gusta, jugar, y a través del juego, desarrollarse. Cuando el niño o niña ingresa a pre-kinder en escuelas públicas, se les entrega el rincón de juegos, Rinku, para que se lo lleven a sus casas. Este rincón de juegos es para que tu hijo o hija pueda desarrollar su imaginación, relacionarse con otros niños y niñas y mostrar su forma de ver el mundo. Para los niños entre 5 y 9 años se está implementando poco a poco el programa de apoyo a la salud mental infantil para niños y niñas que necesitan tratamiento y apoyo psicológico. Finalmente, si en cualquier momento de este proceso se detectan situaciones en que se necesita más apoyo, ingreso a salas cunas y jardines. Ayudas técnicas a niñas y niños con discapacidad. Acceso preferente a registro social de hogares, prestaciones sociales y subsidios. Se deriva a la red Chile Crece Contigo de su municipalidad, donde los apoyan en sus necesidades específicas. Invitamos a todos ustedes a conocer más sobre Chile Crece Contigo, visitando nuestro sitio web, redes sociales y llamando a Fono Infancia. Chile Crece Contigo. Dentro de los principios generales para la atención de la salud de niños y niñas adolescentes, tenemos en resumen que la salud es un derecho humano que corresponde a toda persona, cualquiera sea su edad. Se presume la capacidad de todas las personas independientemente de su edad. La autonomía progresiva es el desarrollo en el tiempo de la capacidad de discernimiento para la toma de decisiones. Supone el derecho a ser oídos y oídas, a participar activamente. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes es la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías. Y se define niños y niñas a las personas hasta los 13 años y adolescentes hasta quienes tienen 13 y 18 años. Así damos por terminada la parte
de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora pasamos a ver la segunda parte de esta lección 1, que tiene que ver con los derechos humanos en salud en la atención de las personas mayores. En el contexto internacional, todas las personas tienen derecho a nivel de vida adecuado, como ya lo hemos dicho, para la salud, el bienestar propio y el de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar, atención médica y servicios sociales necesarios, el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad. Esto está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principios de protección al adulto mayor son la independencia, la de participación, de cuidados, de autorrealización de plenitud humana y de dignidad. Esto está establecido en las resoluciones de las Naciones Unidas desde 1991. En ambos documentos no se reconocen explícitamente los derechos humanos de los adultos mayores, probablemente porque en ese tiempo las resoluciones del 91 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el tiempo que se redactaron, el fenómeno del envejecimiento no había alcanzado las dimensiones que tiene actualmente. En la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, efectuada en Viena en 1982, aprobó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Este es el primer instrumento de política a nivel mundial para abordar las consecuencias y el impacto del envejecimiento en la vida de las personas y de las sociedades. El plan establece 62 recomendaciones para adoptar medidas a nivel nacional que incorporen el envejecimiento en los planes y programas nacionales e internacionales de desarrollo. El plan de acción no reconoce los derechos humanos específicos de los adultos mayores, sin embargo, reconoce el derecho a trabajar, a la jubilación y a la educación. El documento tampoco reconoce específicamente el derecho a la salud de los adultos mayores. No obstante, el ejercicio del derecho a la salud es interdependiente con muchos otros derechos sociales y económicos. Como hemos visto, los derechos humanos están relacionados uno con otro. Para que se cumpla uno, tienen que cumplirse varios al lado de este. Por ejemplo, no solo la alimentación y el abrigo son determinantes sociales de salud. La salud es, en muchos casos, una condición para que los individuos estén en capacidad de tener alimentos, nutrición y una vivienda segura. Una revisión de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos muestra que casi todos los derechos y libertades incluidos son a la vez componentes y determinantes de la salud. Eso lo vimos en un módulo anterior. El 16 de diciembre de 1991, las Naciones Unidas promulgó los principios a favor de las personas de edad. Dentro del área de los cuidados, el principio número 11 declara que las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Hay diferentes asambleas y convenciones sobre el envejecimiento. La primera asamblea mundial fue la de Viena de 1982 y están diferentes conferencias internacionales después del 94, la de Beijing en el 95, la de Madrid en el 2002, hubo una en Santiago de Chile en el 2003 y estuvo la de Brasilia en el 2007. La Cumbre Mundial de Madrid acordó el Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento en el 2002. Este plan compromete a los gobiernos a diseñar y ejecutar medidas en 3 temas prioritarios. 1, las personas mayores y el desarrollo. 2, mejoramiento de la salud y el bienestar en las personas mayores. Y 3, creación de ambientes favorables. Como vemos, a medida que han pasado los años, se han ido incorporando o preocupando, interesando a nivel internacional los temas de los adultos mayores. Y
la última conferencia, que fue la conferencia regional en Costa Rica, da como un nuevo impulso, fijando prioridades para los 5 años siguientes. Se incluyeron por primera vez trabajos en esta conferencia a las organizaciones de la sociedad civil, y se hizo la Carta de San José, que se aprueba en la conferencia, donde se reiteraron los compromisos de la Declaración de Brasilia, haciendo hincapié en la importancia de crear un relator especial. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada una de las convenciones internacionales tenía un comité? Y muchas veces, casi todos estos comités tienen relatores especiales en temas específicos, en temas de infancia, en temas de migrantes, y se hizo hincapié de crear un relator especial y de comenzar los trabajos para una convención internacional, y también para una convención interamericana. También expresaron el compromiso de mejorar los sistemas de protección social, asegurando la sostenibilidad de las pensiones contributivas y no contributivas, promover la universalización del derecho a la salud y crear los servicios sociales necesarios para la atención a los mayores, desarrollando la atención en el propio domicilio como complemento a la atención institucional. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La Convención Interamericana es el resultado de más de 4 años de negociaciones entre los Estados partes de la OEA, constituyendo además en un aporte al Sistema Universal de Derechos Humanos. A pesar de ser una convención regional, ¿se acuerdan que tenemos el Sistema Universal y el Sistema Regional? Ambos sistemas tienen convenciones y tratados. Esta Convención Interamericana es de la región de América, pero es un gran aporte a la vez para el Sistema Universal de Derechos Humanos. Chile ha ratificado y promulgado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por lo tanto, nuestro país adquiere obligaciones establecidas en la Convención y asume como Estado en sus políticas, planes y programas el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando visibilidad a los problemas que lo afectan. Entonces, ya Chile ratificó esta convención, por lo tanto, está obligado internacionalmente a cumplir con lo que se establece en la convención, cumplirlas a través de sus políticas, planes y programas. En esta convención se establecen 27 derechos, donde los relacionados con salud están específicamente en el 15, que es el derecho a la salud, ¿ya? O sea, el artículo 19. También tenemos el derecho a brindar el consentimiento libre informado en el ámbito de la salud, que es el artículo 11. Tenemos también el artículo 21, que es un derecho a un medio ambiente sano. Saben que tener un medio ambiente sano obviamente contribuye a la salud, pero todos los demás tienen una relación con salud. Por ejemplo, el derecho a la vida y dignidad de la vejez, que obviamente está relacionado con el derecho a la salud. También el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia está también relacionado con la salud. Y todos los demás, por ejemplo, el derecho a recreación, esparcimiento y deporte, también está vinculado con la salud. Es un sistema de protección fundado en derechos que implica ocuparse de todas las formas de vulnerabilidad y exclusión social, en aspectos de salud, seguridad económica, bienestar social y no discriminación. También establece mecanismos específicos y eficaces para garantizar aspectos como su calidad de vida, bienestar, salud, seguridad social, es decir, todos los derechos que una persona mayor tiene.
También hace hincapié en el envejecimiento activo y saludable, proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental, social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección y seguridad y atención, con el objeto de ampliar la esperanza de vida saludable de las personas, de las personas mayores, y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor el 11 de enero del 2017, luego de una segunda ratificación, ha sido firmado por 3, 4, 6 países y ha sido ratificado por 7 países. Entonces, es una convención que todavía, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño es ratificada por 195 países. Hay una diferencia abismante entre uno y otro. Entonces, poco a poco se irá haciendo importante los derechos de las personas mayores a nivel internacional. ¿Por qué es necesaria una mayor protección de los derechos de las personas mayores? ¿Por qué se hizo necesaria establecer una convención específica para este grupo de personas, para este grupo vulnerable de personas? Y se dan en todos los seminarios donde he asistido en esta temática, señalan 2 razones: un cambio demográfico y un cambio de paradigma. El envejecimiento, que es el deterioro progresivo y generalizado de las funciones, que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y a un mayor riesgo de sufrir enfermedades con la edad, o sea, operacionalmente. Se habla del envejecimiento de la población o población envejecida cuando se ha alterado la estructura por edades de una población. Se registra un aumento sostenido del peso relativo de las personas de 60 o más años. Y también ocurre disminución de los nacimientos. ONU habla de la población envejecida diciendo que más de un 7% de la población son personas mayores de 65 años. En países en vías de desarrollo la línea divisoria es los 60 años. Y del envejecimiento, la Organización Mundial de la Salud se refiere al envejecimiento activo, que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Esta definición no contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora factores de las áreas social, económico y cultural que afectan el envejecimiento de las personas. Y el paradigma que nos reconoce los derechos de las personas mayores, considerando la igualdad de oportunidades para ejercer su participación en el progreso político, social y entre otros aspectos de la vida comunitaria. Esta es una referencia de cómo se ha hecho la transición demográfica en América Latina. La divide en población joven, en transición y madura. La población por ejemplo, en Bolivia, tiene una alta natalidad y mortalidad, el crecimiento de 2.5 anual, tiene una población joven. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Chile, tiene baja natalidad y baja mortalidad, ¿ya? Bajo el 1% de crecimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos una población madura o una población envejecida. Estamos en un escenario de transición avanzada. La CEPAL señala que para el 2030 habrá 119 millones de personas mayores, o sea, a nivel mundial un 16.7% de la población va a ser personas mayores. Y para el 2050 se estima que 195 millones de la población, o sea, un 25.1%, va a ser personas mayores de 60 años. Por lo que significa que el cambio demográfico, que hoy en día
hoy 900 millones de la población mayor, hay población mayor en el mundo. Y para el 2050 se dicen que 2.000 millones de personas mayores. Entonces, el envejecimiento de la vejez, personas mayores de 80 años, representan el 14%, y para el año 2050 será del 21%. En Chile hoy las personas mayores son un 16.7%. Se estima que para el 2050 el 25% de la población será mayor de 60 años. Pero según otros estudios, ¿ya? Dice que la población chilena para el 2050 será de un 28.2. Y ahí está la proyección de envejecimiento del adulto mayor. Y según la CELADE, va a ser no de un 25, sino que de un 28.2. Este segmento de la población crece más rápido en es el segmento de edad que más rápido crece en todas las regiones del mundo. El 67% de las personas mayores viven en países del desarrollo. Mayor crecimiento a futuro de este segmento será en el sur del planeta, ¿ya? Hay una preocupación creciente por los derechos humanos de la vejez, porque causan efectos profundos en las sociedades en todos los niveles. Y se debe analizar o integrar en el análisis de los derechos humanos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. El cambio de paradigma debe ser que el envejecimiento, no debemos hablar que el envejecimiento es un asunto, pasó a ser un asunto de derechos humanos. Debemos cambiar el enfoque biomédico al enfoque de derecho. Debemos cambiar el enfoque asistencial a un enfoque de protección social. Y esta dispersión o ausencia de normativa, porque la única normativa específica que existe en la Convención Interamericana, sino que se deben generar instrumentos que garanticen los derechos humanos de la población mayor. ¿Y para qué todo esto? Todo esto para lograr que las personas mayores puedan vivir una vida autónoma y con dignidad, y es en la mayor medida posible. ¿Qué acciones para la protección de los derechos de las personas mayores? Entonces las acciones son el cambio de paradigma, es urgente ocuparse de los derechos humanos de las personas mayores. Es necesario garantizar el ejercicio de todos los derechos fundamentales de las personas mayores, implementando estrategias nacionales sobre el envejecimiento. ¿Cuáles son estas acciones? ¿Dónde se deben concentrar esas acciones? Acciones de sensibilización. ¿Cómo se sensibiliza a la comunidad? Como esto, capacitando, educación continua de todos los agentes, de políticos, de profesionales de la salud, en la educación en el colegio, a los funcionarios públicos, sensibilizar en las temáticas de las personas mayores. Tener acceso a la justicia y capacidad jurídica, acceso a los servicios de salud y cuidado, de que tengan más participación social. Con esto se evita la violencia y el maltrato. Que tengan acceso a vivienda y accesibilidad. Hay muchas personas mayores que viven de allegado o que simplemente están en situación de calle, a través de protección social. Y en las normas de derecho al trabajo, para que no se les discrimine por edad, porque muchas veces se les discrimina por edad, no pueden seguir trabajando, no tienen previsión y no tienen los recursos para el día a día de poder arrendar, de poder alimentarse. Entonces las estrategias y las acciones tienen que ser en todas estas áreas. ¿Por qué es necesario hacer un enfoque de derecho? Hay que pensar los valores de derechos humanos en los contextos del envejecimiento. Hay que pensar en las personas mayores como un ser humano, como un sujeto, no como un objeto, ¿ya? Lo mismo que con los niños, tomando en cuenta su dignidad, la solidaridad, la autonomía y la igualdad. Debemos dejar de pensar en objetos de protección y verlos como sujetos de derecho, con acceso pleno de las libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentada, y hacerlo en forma respetuosa
y sensibles a la diferencia, porque tenemos que entender que las personas mayores van disminuyendo sus capacidades de percepción. En el adulto mayor en Chile, ¿cómo ha sido el progreso de las políticas del adulto mayor? El adulto mayor, de entre los años 90 al 94, se ve como un grupo vulnerable y prioritario en la política social. Se identifican las áreas prioritarias de intervención y se inicia un trabajo en conjunto con actores sociales relevantes. Ya en el 96 se establece una política nacional del adulto mayor, se establece el Comité Nacional para el Adulto Mayor, se hace un cambio cultural que significa un mejor trato y valoración a los adultos mayores en nuestra sociedad, lo que implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y alcanzar mejores niveles de calidad de vida para todos los adultos mayores. En el 2002 se crea Senama a través de la ley 19.828, que vela por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección del abandono e indigencia y por el ejercicio pleno de los derechos asegurados por la Constitución y las leyes. En el 2006 ya pasamos a una protección social de los ciudadanos a lo largo del ciclo vital, gratuidad de la atención hospitalaria para los mayores de 60 años, subsidio para el cuidado de discapacitados y adultos mayores postrados y reajuste de las pensiones mínimas y se otorgó el acceso automático a las pensiones asistenciales. También en el 2019 se crea a través de la ley 21.168 el derecho a la atención preferente de los adultos mayores. ¿Quiénes tienen derecho preferente? Toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tiene derecho a ser atendidas preferentemente y oportunamente por cualquier prestador de salud para facilitar su acceso a las acciones de salud. Este derecho se otorgará sin perjuicio de la priorización que corresponde aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes de acuerdo al protocolo respectivo. Esta atención preferente se da para la toma de exámenes y aplicar un tratamiento en un consultorio hospital, si la persona debe ser derivada a un especialista, atención preferente en cuanto a la indicación y entrega de medicamentos, para tomar exámenes o aplicar tratamiento en el consultorio u hospital. En cuanto me consideré que era oportuno señalar las nuevas expresiones para referirnos a las personas mayores. Es muy importante ya que ustedes como funcionarios de la salud manejan documentación en el día a día, en su contacto también con las personas, y a través de la Convención Interamericana para la Protección de Derechos de las Personas se cambió ciertos expresiones que normalmente usamos. Por ejemplo, expresiones con referente a la edad, nos referimos a viejito, ancianito, ancianita, abuelo, abuelito, tatita, le decimos, aunque no exista relación de parentesco, adulto mayor, siempre hacemos referencia al adulto mayor, no debemos hacer referencia al adulto mayor porque se cambió cuando se adoptó el enfoque de género. Entonces ahora debe utilizar el término persona mayor, ya no se usa el término adulto mayor. ¿Ya? Con referente a la historia de vida, el ciclo de vida, no se habla del ciclo de vida, sino curso de vida o trayectoria de vida. Cuando se habla de diagnóstico, no podemos referirnos a demencia senil, este viejito tiene senilidad, este viejito, esta persona, este adulto mayor tiene deterioro psicoorgánico, o este adulto mayor tiene arteriosclerosis. No, borrar esa terminología. Cuando hablamos de demencia senil, tenemos que referirnos a demencia solamente, a senilidad no, tipo específico de demencia, tenemos que hacer referencia al típico específico de violencia, si tiene Alzheimer, frontotemporal, vascular, etc. No debemos referirnos que tiene arteriosclerosis, sino que tiene un trastorno neurogenerativo mayor y menor. No podemos a la capacidad referirnos a persona incapaz o discapacitado, sino persona con discapacidad, porque tiene el enfoque de género. No podemos referirnos a la parte de su funcionalidad como postrado, sino como dependiente severo. Con respecto a las conductas,
las calificaciones sobre personas, por ejemplo, decir, esa persona mayor es agresivo, inquieto, sexualmente desinhibido, medio difícil, tiene cambios en el comportamiento, tenemos que decir, o en la conducta, tiene expresión de necesidades insatisfechas, síntomas psicológicos y culturales, síntomas afectivos. También, en cuanto a los cuidadores de personas mayores, no podemos referirnos a características del cuidador, es decir, el cuidador estresado, cuidador quemado, cuidador desbordado, el apoderado. Debemos referirnos al cuidador estresado como la persona de referencia, familiar de referencia, cuidador, sin hacer alusión a adjetivos negativos, o sea, el desbordado, quemado, estresado. No se utiliza la palabra apoderado, sino quien se hace cargo de los cuidados. Con respecto a los lugares de residencia, obviamente cambió, eso ya es más conocido, no se puede referir a hogar de ancianos, hogar de abuelitos, casa de reposo o geriátrico, sino que se cambió al término de residencia de larga estadía, establecimiento de larga estadía, con las, ¿cómo se llama? La reducción del ELEAM. A los lugares de asistencia no se llaman centros de mayores, sino centros de día, centros de apoyo comunitario. En aspectos de la salud, si van a atender, no se le puede llamar paciente o paciente geriátrico, sino usuario, beneficiario, persona mayor con requerimiento de salud. No se puede decir el policlínico, sino centro de atención primaria de salud. No debemos referirnos a la salud bucal como la placa dental, sino prótesis dental removible, puede ser total o parcial, superior o inferior. Cuando sea solución de la continuidad, referente a escaras, heridas y costras, a escaras nos debemos referir a lesiones por presión, las heridas, lesiones cutáneas, y las costras, lesiones por presión, del grado 1 al grado 4. Aquí es muy importante la información para los adultos mayores. Y se han publicitado muchas cartillas para la información a los adultos mayores. Es muy importante que para poder ellos tener acceso a los beneficios de la salud sean informados. La máxima información posible. Por ejemplo, aquí hablan los beneficios del GES. ¿Ya? Aquí dice que ¿sabías que tienes acceso a un examen gratis de medicina preventiva que se llama EMPAM? Entonces, si no se les informa a los adultos mayores, ellos no salen mucho, salen específicamente muchas veces para ir a buscar sus remedios, para su control, para ir a buscar los alimentos. Entonces es importante que se informe mucho al adulto mayor y dar información también verbal aparte de esto, o entregarles esto y dígale, oiga, que su familia se lo lea, ¿ya? Aquí tiene los beneficios del EMPAM, cómo se accese, qué beneficios obtiene, sobre el programa de vacunación, el programa de alimentación. Hay mucho, me he encontrado con mucho adulto mayor que no tiene idea de que puede ir a retirar la crema y la leche, ¿ya? Incluso siendo beneficiario. Aquí están todas las, por ejemplo, las ofertas de salud para las personas mayores, en atención de urgencia, en rehabilitación, en camas, en programas de resolutividad, las garantías GES, el programa Hospital Amigo, a los adultos autovalentes, exámenes médicos preventivos, el Programa Nacional de Vacunas, el Programa de Alimentación, el Programa de Atención Domiciliaria que muchos no saben, las urgencias odontológicas, ¿ya? También los programas odontológicos, que muchos no saben.
También la ley Ricartes Soto, el Programa Nacional de Demencia, Programa de Rehabilitación Integral. Es muy importante la información para el adulto mayor para respetar sus derechos. Y aquí les voy a poner un video sobre... Todos nacemos con los mismos derechos humanos y debemos disfrutarlos en cada etapa de nuestra vida. Pero vivimos en un mundo de estereotipos negativos y actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores y la vejez. El viejismo determina la discriminación y la negación de los derechos humanos en la vejez, en todos los aspectos de la vida. Estamos viviendo más tiempo. Esta es una de las principales historias de éxito del desarrollo global. Al observar una selección de países de todo el mundo y trazar el porcentaje de personas mayores de 60 años desde 1950, podemos ver que la proporción de personas mayores, como parte de la población general, está aumentando en todas partes. El tamaño de la burbuja representa el número real de personas mayores de 60 años. Si bien este cambio ocurrió gradualmente y durante muchas décadas en países como Australia y el Reino Unido, el cambio demográfico está ocurriendo mucho más rápido en países de ingresos bajos y medios, como Brasil e India, y la mayoría de los países está alcanzando rápidamente el mismo porcentaje de personas mayores que los países de ingresos altos. Nuestros derechos humanos no cambian a medida que envejecemos. Veamos algunos ejemplos. Casi la mitad de las personas mayores en el mundo no reciben una pensión, llegando a 3 de cada 4 en países de ingresos bajos y medios. Para muchos de los que sí reciben una pensión, el nivel de beneficios suele ser bajo e inadecuado. En los países de ingresos bajos y medios, las personas mayores de 60 años representan el 71% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Pero los objetivos e indicadores mundiales excluyen a las personas mayores al centrarse en los grupos de edad más jóvenes. En estos países, más del 43% de las personas mayores vive con una discapacidad como resultado de una acumulación de riesgo de salud por enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Las personas mayores experimentan diferentes tipos de violencia y abuso, pero a menudo solo se recopilan datos sobre mujeres de hasta 49 años. Las personas mayores sufren un impacto desproporcionado durante las emergencias, pero solo el 2% del gasto humanitario responde directamente a las necesidades de las personas mayores. A las personas mayores se les niega el apoyo y la asistencia que necesitan a largo plazo. Solo el 5,6% de la población mundial vive en un país con legislación nacional que otorga derechos universales de asistencia a largo plazo. El actual sistema internacional de derechos humanos le ha fallado a las personas mayores. La discriminación por edad solo está explícitamente prohibida en uno de los 9 tratados de derechos humanos de la ONU. Las personas mayores siguen estando sujetas al viejismo y discriminación por motivos de edad, y se les niegan sus derechos. Proteger y promover los derechos de las personas mayores en las leyes y políticas nacionales y en una posible nueva convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores puede cambiar esta situación para crear un mundo donde todos disfrutemos de nuestros derechos, independientemente de nuestra edad y en cada etapa de la vida. Llegamos así al final de nuestro módulo, queridos alumnos. Nos vemos en la próxima lección del módulo 3.